nos va a dar la ponencia de cómo iniciar la pastoral del adulto mayor. Él tiene muchísimo más experiencia que yo en esto, por supuesto, ¿sí? Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre. Él estudió en el Seminario Menor de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, la preparatoria, estudios filosóficos en el Seminario Interdiocesano Guadalupano, estudios teológicos en el Seminario Diocesano de Tlalnepantla. Fue ordenado en el 2002, nombrado párroco en su primera parroquia en el año 2005, encargado diocesano de la Comisión de Vocaciones y Ministerios y la Formación Permanente del Clero del año 2012 al 2015, vicario episcopal de la zona quinta en la diócesis de Tlalnepantla del 2015 al 2021, promotor diocesano de pastoral de adultos mayores del 2016 al 2023, actual párroco en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Atizapán de Zaragoza, decano del decanato 3 de la zona 4. Bienvenido, Padre. Los padres encargados de la pastoral familiar de las diócesis de México. No están todas, pero está una gran representación de ellos. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues ya me presentaron, y para no redundar un poquito en la introducción con lo que ya dijo el Padre, solamente darnos cuenta de que se nos ha venido una hondanada, podríamos decir, donde los viejos, voy a manejar viejos, ancianos y de adultos mayores al mismo grado, donde los ancianos pareciera que ya no tienen un lugar, y eso lo vemos con todo respeto. Espero que no sea nada más en mi diócesis. Aquí hay un padre de mi diócesis, por eso también lo voy a ser prudente, pero ¿cuántos de nosotros vemos cómo los jóvenes nos han invadido? Y si es en el seminario, sacerdotes recién ordenados, si es en las comisiones, etcétera, sacerdotes muy jóvenes, y pareciera que los adultos mayores vamos quedando allá en segundo lugar. Alguna vez le decía por ahí a los formadores de mi seminario, en una plática que teníamos, gracias a Dios yo tengo 3 seminaristas en el seminario, y platicando en una visita que hicieron, les decía: es que pareciera que ustedes confían más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, porque les decía, tienen un montón de psicólogos, pero yo no veo un adulto mayor que pueda estar dirigiendo espiritualmente también a sus muchachos, que son los que tienen la experiencia, y de repente pareciera que sepultamos esa experiencia. Algún sacerdote, voy a atreverme a decirles esto, venía con la idea que no lo iba a mencionar, pero lo voy a mencionar. Algún sacerdote me decía: Miguelito, tú te estás alimentando de lo que sale del pecho de las viejitas. Él se refería al monedero, ¿no? Que lo guardaban ahí. Dice: de aquí, de ahí te estás alimentando, por eso cuídalas, decía. Y yo creo que es una de las cosas que tendríamos que hacerles justicia a nuestros adultos mayores. Cierto que uno de los problemas que tuvimos en algún momento para instaurar la pastoral de adultos mayores fue el decir de los padres: ¿para qué? Si ya los tengo la Legión de María, tengo la Vela Perpetua, tengo franciscanos, son puros viejitos, ¿para qué hacemos otro grupo? Sin embargo, la idea que se tuvo cuando iniciamos era que no fuera pescar en pecera, sino buscar también las otras aspiraciones de los adultos mayores y darles un poquito más de sentido a sus propias vidas. Y les presento esto, no es nada teológico ni nada rebuscado, simplemente es la experiencia pastoral que su servidor ha tenido en esta pastoral, iniciándola en la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Empezamos en el 2000. Sí, yo le muevo. Perfecto.
en la arquidiócesis de Tlalnepantla, y esta primera parte no es presumir, solamente quiero darle fundamento a lo que yo les voy a compartir el día de hoy. Es decir, que no es solamente una pastoral desde el escritorio, sino que ha sido ya en la vida ordinaria. Fíjense que en el mes de noviembre el obispo, no voy a decir nombre para no conflictuarnos, el obispo andaba visitando por ahí los colegios y estaba acompañado por el vicario episcopal, y entonces él manejaba la línea de la vida, no tanto las dimensiones, las comisiones y dimensiones, sino la línea de la vida. Entonces decía catequesis infantil, adolescentes, jóvenes, matrimonios, familias y adultos mayores, y quedaba hasta el final. Sin embargo, por lo regular, en las presentaciones que él hacía, llegaba hasta adultos mayores, y ahí, llegaba hasta matrimonios y familias, y ahí se perdía. Y entonces en un colegio estábamos ahí, y una viejita levanta la mano, de las viejitas que llevan a los niños al colegio, de las viejitas que son las que cuidan a los niños, le levanta la mano y dice: ya hablo de todos los sectores, y para nosotros los ancianos, ¿qué? Para nosotros los viejos, ¿qué? Y es entonces que el obispo voltea a ver al vicario y le dice: bueno, pues le voy a encargar al padre que se encargue de a ver qué les da. Pero lo hizo así en una forma, y de hecho les digo, yo creo que no pensaban que iba a haber resultados, porque la verdad lo hizo así como que a ver qué les dan, ¿no? Y se luchó muchas veces tratando de convencerlo a él mismo de que había un campo fértil en los adultos mayores para trabajar, porque aún dentro de las reuniones de presbiterio le pedía uno el espacio y no lo daba, porque como que él no confiaba tampoco en esta pastoral, hasta que empezamos a trabajar y gracias a Dios hubo una buena respuesta y empezamos. Los comienzos fueron en el 2017. En dicho colegio convocamos, llegaron algunas viejitas, pero 3 sesiones bastaron para que ya no hubiera ninguna. Empecé a trabajar junto con Vida Ascendente. Vida Ascendente ya tiene sus esquemas y a lo mejor de repente cuesta moverlos, y creo que ahí fue donde empezamos a trabajar primero, mover ese esquema de Vida Ascendente para pasarlo a la pastoral de adultos mayores. Y entonces empezamos a trabajar, dialogamos, empezamos a hacer proyectos, y de ahí elaboramos ya objetivos y programas que iban enfocados primero a la formación de líderes, y posteriormente esos líderes tendrían que replicarlos a los demás. Una de las cosas, no sé si sea diferente con ustedes, pero una de las cosas que siempre se planeó fue que los laicos trabajaran sin darle mucho trabajo al párroco, pero que no se les olvidara que era un grupo parroquial, porque no podemos hablar, ya después lo volveré a mencionar, pero no podemos hablar de adultos mayores en decanato, no podemos hablar de adultos mayores en zona, porque se supone que estamos cuidando el desplazamiento, y muchos de ellos ya no lo pueden hacer. Entonces, si apenas se pueden mover a la iglesia, pues ya estamos de ganancia. Y entonces empieza estos programas partiendo de las necesidades que veíamos en los adultos mayores. ¿Cuáles son los tropiezos? Primero, ya ven ustedes que un fracaso siempre nos desanima, y entonces el fracaso en los colegios nos echó para abajo. Sin embargo, viene también otros problemas, los desencuentros con los líderes, que al no tomar sus decisiones o sus aportaciones en cuenta, empezaron a dejar. Los líderes, estoy hablándole de 7 personitas, 1 por zona, que empezamos a formar ese equipo. Enseguida, el desinterés del clero, como les decía, el clero decía: ¿para qué? ¿Para qué más trabajo? Si ya los tenemos aquí. Entonces no hay necesidad de hacer otro grupo. Y
viene entonces, ahora sí, ya el trabajo que nosotros empezamos a realizar con algunos de ellos. En el 2017 comenzamos la pastoral de adultos mayores, primero formando un equipo diocesano y luego la capacitación del mismo. Miren, aquí les soy sincero, y porque a lo mejor ustedes van a decir, bueno, pero con eso no se capacita a una persona. Necesitábamos empezar ya la pastoral. Y entonces, ¿qué hicimos? 7 personas, vamos a capacitarlas, empiecen a formar sus grupos para ver si sí o no vamos bien. Y empezaron a formar los grupos, y gracias a Dios que al hacer ruido empezaron otros sacerdotes a decirme cómo le hacemos, y empezamos a dar entonces ya unos cursos intensivos para los líderes por decanatos. Y es ahí donde se empezó a regar ya la pastoral de adultos mayores. En agosto del 2018 quisimos hacer un primer encuentro de adultos mayores. La verdad es que la logística nos falló mucho porque esperábamos 300 adultos mayores, porque teníamos 19 grupos. Entonces decimos, bueno, más los que se añadan. Sin embargo, tuvimos una respuesta muy buena, aproximadamente 600 participantes que estuvieron ahí de adultos mayores. Luego, al siguiente año, realizamos otro encuentro. Ese ya tuvimos que ocupar instalaciones grandes, tuvimos que pedir ayuda, incluso todavía era muy dócil el municipio y nos ayudó con el mobiliario. Contrataron 1000 sillas y no nos fue suficiente. ¿Qué hicimos en ese encuentro? ¿Qué hacíamos en ese encuentro? Aún en contra del derecho canónico de los canonistas, pedimos al obispo que nos diera oportunidad de hacer una serie de charlas, pero también la misa con unción de enfermos, ¿no? Porque ya ven que de repente si no, es que no está permitido. Bueno, ya le explicamos por ahí que y algún canonista nos ayudó diciéndole que cuando están adultos mayores pues ya corren riesgos, entonces podríamos hacerlo. Hicimos la unción de enfermos y nos llegaron más de 1000 adultos mayores, pero enseguida vino ya la pandemia. Este es el recorrido que nosotros en nuestra diócesis hicimos. Ahora, ¿cómo lo hicimos? El recorrido que realizamos, bueno, con la pandemia, no sé si ustedes tuvieron la misma experiencia, pero bajó mucho en todos los grupos. Y entonces se nos redujo hasta de 54 grupos que teníamos ya en la diócesis, se quedaron 34, 35 grupos después de la pandemia. Sin embargo, durante la pandemia quisimos hacer una serie de videos para seguir alimentando a estos adultos mayores y que no se enfriara. Acabamos de empezar, no era posible que dejáramos caer esta pastoral. Y se empezaron a hacer una serie de videos que después se prolongaron. Al final les pondré también allí los QRs para que ustedes puedan consultarlo y si les sirve, pues también lo tomen en cuenta. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué son estos grupos? Estos grupos son grupos de adultos mayores de 60 años, sin que esto sea una norma excluyente. Nosotros pusimos esa edad. Cada uno de ustedes pone la edad que crea que puede quedar a cada uno de ellos. Gracias a Dios en algunas parroquias llegan hasta de 55, 58, etcétera. La variedad de población en el caso de nuestra diócesis es grande. Ustedes encuentran en la parroquia donde estoy adultos de 58 que parecen de 70 y luego llegan de Arboledas o de todas estas zonas y ya tienen 80 y parecen de 50, es decir, ya ustedes van poniendo la edad en que crean conveniente que puedan convocar. ¿Para qué se reúnen? Para compartir sus experiencias, sus dolores, sus esperanzas y anhelos y sobre todo para disfrutar con sus iguales este tiempo que les queda de vida. Una de las cosas que siempre les he manejado a los adultos mayores es eso. No se nos olvide, o disfrutamos ahorita porque mañana no sabemos si llegamos. Nosotros sí tenemos la certeza de que el mañana es incierto. ¿Por qué? Porque ya estamos grandes. Siempre les he dicho a los adultos.
Son grupos también que, sin dejar de experimentar las limitaciones de su edad, descubren su vocación en la iglesia y reafirman su fe a partir de descubrir en la vida vivida la presencia de Dios en todos esos momentos. Son grupos que disfrutan mirando hacia un encuentro con Dios definitivo, el momento presente. Las experiencias que hemos tenido han sido muy enriquecedoras, los testimonios de las viejitas y de los viejitos. De repente son gente que pierde en ese tiempo a su pareja y los vemos cómo se sobreponen inmediatamente, y ellos mismos dan su testimonio de que el grupo de adultos mayores les ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque ahí platican, porque ahí conversan, porque ahí se consuelan unos a otros, y porque al fin y al cabo se les prepara también para el día en que ellos tengan ya que partir a la casa del Padre. Objetivo principal de esta pastoral es promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, partiendo de una espiritualidad centrada en Cristo. Hay veces que tenemos que aclarar que nuestros grupos de adultos mayores dentro de la iglesia, esa es la idea nuestra, ustedes pueden darle otro enfoque, pero la idea nuestra es que no son grupos de beneficencia, para que no vayan a buscar su despensita, o para que no vayan a buscar la campaña. Si se da, qué padre, pero no es tanto grupos de beneficencia. Se trabaja más bien a partir del Espíritu. ¿Para qué? Para que logremos estos otros objetivos. Pretendemos formar grupos de adultos mayores promocionando sus carismas, quitando de la mente que se sientan como un producto acabado y se sientan útiles dentro de nuestra iglesia y sociedad. Era muy simpático cuando empezábamos este trabajo, que me reunía con los vicarios episcopales para pedirles el favor que me dieran chance en sus juntas para promover esta pastoral, y alguno de ellos me decía: es que nos vas a llenar de estorbos, decía él, ¿no? Porque de repente pensamos que los viejitos ya estorban. ¿Por qué pasan al ambón y luego de aquí a que se encuentran sus lentes y luego que se los ponen y ubican? Entonces nos hacen perder mucho tiempo. Sin embargo, les decía también la riqueza que podríamos tener si tuviéramos adultos mayores en nuestra parroquia bien formados, que ya no crean tanto en la limpia o en todas estas cosas que traen arrastrando en su idiosincrasia, que traen arrastrando desde siempre, desde su cultura, y que necesitamos unos adultos mayores distintos. Entonces, ¿qué pretendemos? Que se den cuenta que sirven para algo en la iglesia. El lugar más adecuado va a ser la iglesia. Depende del párroco que los ponga a trabajar, o como dijo el padre, o nada más lo pones a rezar el rosario. Yo creo que no, yo creo que todavía sirven para otros ministerios, ¿sí? Pretendemos que lleguen a vivir plenamente su vejez sin dejar de lado la participación activa en la construcción del reino de Dios, no solo a través de la oración, sino de una participación activa en la vida de la iglesia. Cuando nos ponemos a trabajar con ellos, de veras hay una riqueza inmensa. Y ya saben ustedes que también son foco de atención. En algunas parroquias se hacían, por ejemplo, pastorelas con los adultos mayores, y les decía que es foco de atención, pues porque iban los nietos, aunque sea a reírse de sus abuelos, pero ahí estaban, ¿no? Y ellos se sentían plenos, se sentían realizados. Bueno, tenemos ballet también de los abuelos, y en el segundo encuentro hicimos una exposición de lo que ellos sabían hacer. Y entonces presentaban sus servilletas, presentaban las cosas tejidas de palma, etcétera, todo aquello que ellos podían hacer. Y de hecho, una zona, que es la zona de Huixquilucan, nos hizo el favor de aportar todo el mole, con la ayuda del municipio, pero en las manos de los adultos mayores en el segundo encuentro, para toda esa gente. Y lo hicieron, y lo hacen muy bien.
Pretendemos entonces que se formen estos grupos y que se vaya buscando esos carismas que ellos tienen. ¿Cuál es la justificación que nosotros encontramos para poder hacer estos grupos de adultos mayores? Primero, la importancia que se les da en la Sagrada Escritura. Yo les puse esos textos, pero hay un sinfín. De hecho, el Papa Francisco hizo una serie de reflexiones para los adultos mayores, los abuelos y los adultos mayores, no solamente en el día de la jornada mundial, sino hizo un periodo de reflexiones para los adultos mayores que por ahí están. Entonces están basados en estos textos de la Sagrada Escritura donde nosotros comenzamos a trabajar. Y en el Magisterio encontramos varios textos. Pío XII en el discurso a los recién casados, que habla de tomar en cuenta también el consejo y la aportación y la iluminación de los adultos mayores. El Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes habla también de esa esperanza que pueden sembrar también nuestros adultos mayores y pueden experimentar de parte de nosotros. Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae también habla de la importancia de los adultos mayores. Benedicto XVI también habla, tomamos ese texto, esa fecha de lo que habla el Papa Benedicto. Y el Papa Francisco menciona muchas veces a los adultos mayores, y recuerden que él es el que empieza las jornadas mundiales de adultos mayores. Ya nosotros teníamos un tiempecito trabajando en esta pastoral cuando nos llegó esto, también como bendición, porque llegó a iluminar nuestra pastoral y como que a decirnos van por buen camino, porque pareciera que íbamos tocando lo que él empezó a tocar desde la primera jornada. La primera jornada hablaba mucho de no están solos, ¿no? Acompañar a los adultos mayores, y luego hablaba de la misión que tienen ellos dentro de nuestra iglesia. Y por ahí es donde trabajábamos nosotros o queríamos trabajar. En la cultura, ¿qué es lo que alcanzamos a descubrir? Y que eso es una cosa que no tengo por qué demostrárselas, ustedes la viven. La pastoral hace eco primero a esa frase tan usada del Papa Francisco, la cultura del descarte, ¿no? Donde ya no sirves, entonces te hacemos un lado. Y se trabajó, ustedes si les dan una miradita a los videos también o a los documentos, se trabajó mucho en eso, dejar de pensar que no servías, quitar esa mentalidad de que no servías. El primer encuentro en nuestra diócesis le pusimos como lema: aquí estamos y aún servimos, que no era otra cosa sino descubrirles que todavía podían trabajar dentro de nuestra diócesis. Y entonces encontramos esto dentro de nuestra realidad. Primero, hacer eco a la cultura del descarte, en contra del descarte. Es una realidad que en los últimos años el adulto mayor ha sido subvaluado. El porcentaje de adultos, esto le estoy pasando un dato ya antiguo, del 7% a un 13% de la población es adulto mayor. Y aún sin negar la experiencia de vida se percibe un analfabetismo religioso, que era lo que yo les decía. De repente el adulto mayor lleva a bendecir su ojito de venado para ponérselo a su nieto. Son errores de la cultura de repente nuestra, ¿no? Vemos también a una sociedad que en la mayoría son adultos mayores. Bueno, aumenta la expectativa de vida y no están preparados para el retiro, la mayoría de los adultos mayores. Si hablamos de clases medias, se retiran y llega el momento de la crisis con los matrimonios y hasta a veces llegan a divorciarse, ya viejos, porque no están preparados para el retiro. Y aquí es donde nosotros entramos para ayudarles un poquito a vivir esta parte sin estar retirados, pero estando retirados.
nuestra sociedad no se ha organizado para darles espacio, al menos en nuestra diócesis. Qué conflicto tenemos con las escaleras, ¿no? De que no hay lugar para que puedan ellos entrar de una manera fácil. Ojalá que en las de ustedes sí todas ya tengan entradas para minusválidos, pero en muchas de nuestras parroquias de mi diócesis, ¿no? Y tenemos las escaleritas porque se ven bien bonitas cuando entra la novia, pero para que puedan entrar los adultos mayores, qué difícil. No estamos preparados para darles este espacio también a los adultos mayores. Y bueno, también a veces lo que hemos hecho con nuestros adultos mayores es una ayuda asistencialista. Te vamos a dar la despensa, y ellos se acostumbraron a esto, ¿no? A que recibo la despensa y con eso me es suficiente. Vemos una sociedad, y eso lo vemos, programada para la eficiencia. Ya no sirves, ya te tiro. Ya no sirves, te quedas ahí a un lado. Una de las cosas que insisto con los familiares es que déjenlos, aunque sea, limpiar los frijoles. ¿Por qué? Porque llega el adulto mayor: mamá, tú ya quédate allá, ya debes de estar allá. Oye, déjala que todavía se sienta útil. En alguna de las parroquias donde me tocó todavía esta pastoral, tenían la posibilidad de llevarlos en carro. Y yo les decía: tráiganmelo, yo se los cuido 2-3 horas y ya se los regreso, ya vienen por ellos. ¿Por qué? Porque es el único día que le da chance de salir a él, y también que descansas un ratito tú. Pero era cambiar la mentalidad ya de estos adultos mayores. Y vemos el desconcierto también de nuestros adultos cuando se termina su actividad y ya pareciera que no sirve. No sé si les pasa a ustedes, voy a decir algo, espero que no me vayan a acusar, ¿no? Pero cuando llegaron algunos obispos, ¿no? Empezaron 75 años y vámonos ya a descansar, ¿no? Y tuvimos muchos decesos en ese momento, y viene la pandemia y todavía pega más fuerte. Y yo creo que sí tendríamos que analizar esa mentalidad. Perdón si está el obispo aquí, pero tenemos que analizar esa mentalidad, porque los adultos mayores tienen que seguir trabajando y tienen que seguir experimentando que son útiles. Cuando los hacemos a un lado, les cortamos las alas y extraordinariamente les cortamos las ganas de vivir. Entonces hay que darles oportunidad a los adultos mayores a que sigan trabajando. ¿Qué metodología utilizamos nosotros en nuestra pastoral de adultos mayores? 3 cosas que, la vivimos en toda la vida de la iglesia. Primero, el anuncio. Tenemos que convencerlos o tenemos que renovar su encuentro con el Señor, que los motive a ser diferentes. Y luego la otra es el liberarse de su sillón, o liberarse de sus propios prejuicios, liberarse de aquello que la misma sociedad les ha inculcado en su cabeza. Ya no sirves, ya no puedes hacer nada. Y entonces decidimos que tenía que haber un apostolado con ellos, donde le llamamos, no le llamamos así, se le llama diaconía. Descubriendo la necesidad de la creación de una comunidad que vive en circunstancias similares y que aprenden a envejecer juntos. Esto es, ayudándose mutuamente, descubriendo que cada uno de ellos tiene casi las mismas dolencias y las mismas carencias. Se comienza entonces a preparar. Primer paso, vamos a formar los líderes. ¿De qué manera? Y miren, la verdad es que aquí lo hicimos de una manera tan simple que cuando me decían, es que compártanos cómo, digo, es que es tan simple que los sacerdotes lo manejan mucho mejor que yo, ¿no? Porque es muy simple. Lo primero que hicimos es formar líderes, convocando a gente de buena voluntad que se uniera a este proyecto. Cuando hablé con los sacerdotes, yo les dije: no me manden, no busquen que quiera gente ya muy preparada. La gente que quiera, mándenmela. Yo me encargo de que
No van a estar muy preparados, pero van a tener una disposición tremenda para servir. Y entonces me mandan ya, empiezan a mandarme gente. Gracias a Dios se convocó 1 o 2 de cada vicaría y nos llegaron 5 o 6 de cada vicaría, y eso fue fabuloso. ¿Por qué? Porque ya desde ahí lanzamos la pastoral en gran escala, la pastoral de adultos mayores en gran escala. La idea era que ellos a su vez pasaran el mensaje a su decanato, y se comienza a preparar los líderes. Solamente 2 horas durante 5 sesiones se prepararon a los líderes, y luego ya los aventamos al ruedo. Yo sé que es un riesgo, pero también sabemos que es menos riesgo que mandarlos con jóvenes. Con adultos es un poquito mejor y es un poquito más fácil. Y tenía que ser muy esencial, entonces tocamos nada más estos 5 puntos para los líderes. ¿Qué es la pastoral de adultos mayores? Las características del coordinador de la pastoral de adultos mayores, las características de los adultos mayores y cómo tratarlos, riesgos de tratar con adultos en la pastoral de adultos mayores y cómo iniciar el grupo en la parroquia, un esquema propuesto por sesión, y les dimos también ejemplo de ello. ¿Por qué tenemos que tocar estos temas? Bueno, los primeros también, pero el riesgo de tratar con adultos en la pastoral de adultos mayores. La psicología de los adultos mayores llega un momento en que es quejarse y a veces hasta decir de más. Y la ideología del que protege al adulto mayor es creerles todo, y a veces se metían en problemas gravísimos. Por ejemplo, llegaba el viejito y les decía: es que en mi casa me golpean, es que me tratan mal. Y si no investigaba bien, se la creía. Y entonces empezábamos a mover que si vamos con el abogado, que si vamos con esto. No, lo primero que se tendría que es investigar. Entonces, por eso se le tenía que instruir también esas cosas. Tratamos de tocar aquellas cosas que podrían servirles y podrían ayudarles para esta pastoral. ¿De qué manera podríamos sostener a los líderes? Porque después de que veían a lo mejor que no llegaban, o que tenían algún problema, o que el párroco no los ayudaba, etcétera, se desanimaban. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero, no te preocupes por la temática, se te va a dar. Y se elaboró una temática con oración, dinámica, explicación, tema, etcétera, etcétera, todo lo que ellos necesitaban, de tal manera que si se les atoraba, pues nada más se pusieran a leer la sesión para que lo fueran llevando. Se les pidió a los líderes también que se dejaran ayudar por profesionistas, que ellos mismos hicieran su equipo parroquial con gente de buena voluntad y que quisiera ayudar. Y muchos párrocos se dieron a la tarea de mandarles al abogado, a la enfermera, al dentista, al psicólogo, etcétera, y entonces ya les daban una temática distinta, de tal manera que el apoyo que nosotros le mandábamos ya nada más era eso: no tenemos hoy, entonces damos el tema que nos da la diócesis. Es muy importante darse cuenta de que los adultos tienen para todos. Nosotros llevamos un joven para que les ayudara a manejar el celular, a ver de qué manera se metían a las redes, de qué manera no se ponían en peligro, de qué manera podrían también rechazar todos estos chantajes que reciben los adultos mayores por teléfono, de tal manera que hay un espacio grande para tratar con ellos. ¿Qué más hacíamos con estos líderes para sostenerlos? Cada mes nos reuníamos con ellos y entonces veíamos cómo estábamos trabajando, de tal manera que se les fuera ayudando. Los coordinadores de zona a su vez se reunían con el coordinador diocesano, se retroalimentan y se animan para superar las dificultades que hasta ese momento se han presentado. Un trabajo previo del coordinador diocesano con los vicarios episcopales para facilitar el trabajo. Y ese era otro tema, no que de repente no había posibilidad. El tercer paso para la formación de grupos era ir con el párroco. Eso ya le correspondía a la gente, donde pedimos el permiso del párroco y el apoyo.
¿Cómo le hacemos para que el párroco no nos diga que no? Y entonces yo les decía, preparen. Mire, padre, le vamos a hacer así, le vamos a hacer así, le vamos a hacer así, y esto. Usted nada más nos ayuda ahí en la misa y nos da chance de dar el aviso. Con eso basta. Digo, para que el sacerdote nada más se encargue de palomear o tachar y te diga esto no, esto sí, y entonces era mucho más fácil. Y es así como les pedimos que lo realizaran y que realizaran una encuesta para estudiar también la realidad del adulto mayor. Ubicar el lugar, determinar el horario, dependiendo de la ubicación y situación del sujeto de esta pastoral. Sí tenemos aquí que pensar mucho en el horario. Ya los viejitos no salen después de las 5 a menos que los lleven. O tenemos que buscar ese tiempo de mediodía. Y luego, en el caso de la ciudad, que son los adultos los que llevan a los niños al colegio o a la escuela, etcétera, tenemos que buscar un horario que no estropee esa actividad que ellos realizan. Entonces, pues ahí se buscan los horarios más adecuados para este encuentro con los adultos mayores. Invitaciones por medio de propaganda de acuerdo al medio ambiente. Una de las cosas que yo en la diócesis les pedí siempre a los de comunicaciones es, ellos decían, no, pues vamos a hacer un flyer y lo ponemos en Facebook, en YouTube y no sé qué. Y yo les decía, no, háganme un póster y unas lonas, por favor. ¿Por qué? Porque mis adultos mayores van a llegar con su lentecito y van a empezar a leer ahí. No creo que se metan a ver su Facebook ni se metan a ver YouTube. Entonces, háganme los pósteres. Es decir, tratamos de hacer las cosas de una manera más simple que los adultos mayores alcanzaran a tener alcance a ello. Las invitaciones en las misas, que es lo ordinario. Y es ahí donde empezamos a hacer ya nuestros grupos mayores. Y lo que les decía, tratar de involucrar a otros profesionistas para que nos ayudaran en formar estos grupos. No se nos olvide que estos grupos se pensaron siempre en la esencia católica, esencialmente católicos. Tienen que ser de tal manera que no se pensara en que el DIF fuera hacer tal o cual cosa, porque tuve la experiencia de alguna parroquia, se metió el DIF y se llevó el grupo de adultos mayores, no les quedó en ninguno. Cuando decidieron rehacerlo ya les costó un poquito de trabajo. ¿Qué recomendaciones desde mi experiencia yo les daría? Bueno, primero se deja bien claro lo que no es este grupo, para que el adulto mayor no vaya con la expectativa de que, me van a dar algo, me van a dar la despensa, me van a ayudar en esto. No, sí se le ayuda mucho en el plano afectivo y psicológico, pero que se deje bien claro que es más bien a partir del espíritu. Sí recibir ayuda de los municipios, del DIF, asociaciones, pero no asociarse. Este es un riesgo. No involucrarse en asuntos familiares sin asesoría del párroco o de alguna persona especializada. Sugerencias, esta ya es una sugerencia de grupo, que eso ya a ustedes, lo tienen bien sabido y eso ya no es tan relevante. Esto es para también los laicos, ¿no? Pero para ustedes, son cosas que ya ustedes saben hacer y lo hacen mejor que su servidor. ¿Sí? Que tenemos algunos aspectos a tener en cuenta. Es elegir la forma de la propaganda para la promoción del grupo. El lugar sea accesible, y no podemos pensar en grupos de canales o zonales. El horario adecuado a ellos y puede ser semanal o quincenal. Esta es la experiencia que nosotros tuvimos en nuestra diócesis y les digo, según las estadísticas, nos funcionó con los adultos mayores. Yo creo, padres, que lo único que necesitamos es que nosotros apoyemos un poquito a aquel laico que quiere trabajar y que quiere hacer su obra de caridad. Gracias a Dios ahora ya también la misma sociedad nos ha arrojado mucha gente que no está tan vieja y que está jubilada y que de repente se acerca con ese deseo de trabajar. Denle la oportunidad.
Si no sabe, pues ya ustedes lo van orientando, pero les digo, no es tan difícil. Aquí en estos siguientes QRs, en este primero, les pongo las charlas escritas de la formación de líderes y también 25 sesiones para adultos mayores. Les digo, estas son nada más para ayudarles a ellos, pero si se consigue gente que les ayude ahí, y si ustedes tienen gente profesionista, ellos mismos les van a dar sus temas. En alguna parroquia, en esta parroquia donde estoy, he tratado de mezclar y de involucrar a todos. La pastoral familiar, que tiene ciertos conocimientos, vayan a darle algún tema a los adultos mayores. Los jóvenes vayan a darle un tema a los adultos mayores, y así, y los adultos mayores transmitiendo también la experiencia que ellos tienen. Esto es lo que hacemos. Espero que sí les abra. ¿Sí les abra? ¿Sí les abre? Bien. Y este otro es el enlace de YouTube de la diócesis, donde están los videos para adultos mayores. Esos son como 200, más o menos 200 videos que se hicieron desde la pandemia hasta este momento. ¿Sí? Este es el QR de... Y pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, que me la aventé bien rápido. Bueno, muchas felicidades por esta presentación muy clara y muy buena. Y yo quiero compartir un poquito la experiencia que estoy viviendo en mi territorio parroquial, allá en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en el centro gerontológico. Soy capellán del centro gerontológico, y ahí en el centro tienen cerca de 30 actividades, desde clases de canto, baile, pintura, escultura, teatro, desde tanatología, psicología, etcétera. Hay bastantes actividades, y la celebración de la Santa Misa, he notado una enorme diferencia de las personas que estaban solas, aisladas, con ganas ya de morir, al cambiazo que hubo ya en grupo. Hay baile, he casado hasta algunas personas viudas, y es una experiencia muy hermosa. Y eso pues me da mucho gusto, hacer una labor interdisciplinar. Me he dado cuenta que a nivel municipal, estatal y nacional hay programas no solo del DIF, sino de otros tipos de programas que tenemos que de alguna forma relacionarnos, teniendo el cuidado que nos mencionabas ahorita, pero de hacer una labor interdisciplinar. Si en algunas parroquias no podemos asistencialmente apoyarlos tanto como el municipio, pues sí, nosotros desde luego que tenemos que cuidar la parte espiritual, sacramental, etcétera, que es lo que nos corresponde más propiamente. Y me doy cuenta también que muchas de esas gentes, pues ya están en grupos o han estado en grupos parroquiales, y como que se está haciendo una labor de cómo ayudar entre todos. Acabo de haber un encuentro, quinto encuentro de ciudades familiarmente sostenibles, que ya son varias ciudades de México que están reunidos en esa misma línea, y me da mucho gusto que tienen como fundamento algo que vimos en un encuentro nacional que hubo en México de la pastoral familiar, el desarrollo en perspectiva de familia. Entonces me da gusto que vean ellos que si no parte uno de la familia, pues no hay un desarrollo de sociedad mejor, ¿verdad? Mejor. Y
y que pues tratando de cuidar los conflictos políticos y broncas que ahí pueda haber, hay mucho que sí podemos hacer interdisciplinarmente. Hay mucho que también de alcaldes que nos dicen: padres, por favor, celébrenos misa, vénganos a apoyar, etcétera. Y pues creo entonces que este proyecto de la pastoral de adultos es buenísima y que tenemos que ir buscando formas de ir interactuando. Por ejemplo, a nivel estatal ya hay hasta carreras universitarias para adultos mayores. Tengo anotados algunos programas aquí anotados que digo, qué bueno, bendito sea Dios, estamos trabajando para lo mismo, para el bien del adulto mayor y de las familias. Entonces yo quisiera subrayar, entonces enfatizar que siempre busquemos la forma de actuar interdisciplinarmente, dentro de lo posible, ¿verdad? Porque no siempre se facilita. Gracias, padre. Aquí. Sí, padre. Estamos hablando aquí en estos grupos de adultos mayores que tienen cierta capacidad, por lo menos de movilidad, de pensamiento. Así es. Pero ¿cómo atender a los adultos mayores incapacitados, discapacitados? Ya no caminan, ya no salen. A veces quizás hasta su mente ya tiene cierto retraso de amnesia. Ahí quizás sea asistencial o de salud, o cómo integrar la pastoral de adultos mayores a estas personas que quizás sean los más abandonados, por sus familias incluso. Sí, cuando suscitamos los carismas en la gente, tenemos que obligarlos, se escucha mal, pero empujarlos hacia que ellos mismos sean los que vean por esta sociedad, esta parte de la sociedad de los adultos mayores que nos falta tocar, es decir, acercarnos, porque estamos hablando de los que no salen, estamos hablando de los que están supeditados también a que alguien les abra la puerta. Entonces se hacen estos grupos de visitas, y claro, ya la pastoral de enfermos se encarga también de esa otra parte. Pero aquellos que nos reciben, porque hay mucha gente también que pues ya no los recibe por su carácter, por su forma de ser, etcétera. Pero y no podemos arriesgar también a nuestros adultos mayores a que se expongan. En algún momento fueron a visitar a una persona ya con demencia, pero no fue el problema con él. Él nada más los veía y no les decía nada, pero el hijo llegó y los corrió. Entonces sí tenemos que tener cuidado. Yo creo que tenemos que hacer esas cadenas donde los mismos adultos mayores puedan también ser soporte de aquellos que están enfermos y ayudarles en su casa. Es la sugerencia que nosotros damos aquí en la diócesis. Bien. Sí. Al hablar de la pastoral de adulto mayor, vemos únicamente el panorama ad extra, o sea, afuera, y no lo vemos ad intra, hacia nosotros mismos también, que como pastores, también el pastor envejece, no únicamente a las ovejas. Como pastores cuidamos a las ovejas, pero ¿quién cuida al pastor? ¿Sí? Aquí en la diócesis hemos visto esa situación, de alguna manera. La mayoría del presbiterio somos un 70% ya adultos mayores que rebasan los 50 años y se ha visto aquí en la diócesis hizo una casa en Tlapala para los padres ya que están como adultos mayores, pero no quieren, los padres no quieren irse, ¿sí? Porque es ahí, nos van a tener ahí, que nos van a atender, pero no entiendo lo mismo, ¿sí? Y yo creo que es una situación que tenemos que manejar como sacerdotes. Yo creo no únicamente verlo a nivel iglesia, sino también a verlo a la comisión episcopal, ¿sí? Ver cómo trabajar con los sacerdotes ya mayores, ¿sí? Muchas veces ya cuando llega uno ya grande, a una edad,
cuando ya no es rentable, ¿qué pasa con ellos, no? No se les valora. Yo viendo lo que nos decía un señor en la mañana, que vivió la cultura del descarte. Yo, más que ver una cultura de descarte, veía una cultura, ¿sí? Digamos, lo tenía la palabra ahorita, una cultura que no valora el esfuerzo de las generaciones pasadas que están dejando a las generaciones jóvenes, ¿sí? Yo lo veía como una cultura que no valora, ¿sí? Ingrata, ¿sí? Que no ve el esfuerzo y el trabajo de los antecesores, ¿sí? Yo creo que hay que valorarlo, ¿sí? Yo creo que trabajar eso también a nivel clero nacional de todos los sacerdotes, que ya estamos rebasando en edad y que de algunos años ya seremos adultos mayores también. Sí, Gracias. Gracias. Me vino a la mente, alguna vez un padrecito llegó ahí a tocar mi puerta y me decía: Miguelito, porque muchos me hablan así, Miguelito, oye, me están cobrando un refrigerador, me están cobrando un comedor, porque ya me sacaron de la parroquia, dice, ya me mandaron a descansar, pero que no me puedo ir sin antes comprar esto, ¿no? La verdad es que sí me atreví a mandarle un mensaje al obispo y sí le dije esta parte: las parroquias que tenemos son gracias a ellos, al menos vamos a agradecerles lo que han hecho por nosotros. Y yo le dije, yo creo que no es justo lo que se está realizando. En algún momento todavía en mi paso por las vocaciones y ministerios y la formación permanente, se hizo una propuesta, pero no prosperó, donde los jóvenes apadrinaban a un adulto mayor, donde cada joven se encargaba de ver un adulto mayor. Y entonces, entre esos jóvenes se reunían para reunir a los adultos mayores, no tanto para reunirse ellos, sino para reunir a los adultos mayores, sobre todo los que están ya un poquito incapacitados para moverse. Entonces, lo hicimos 2 o 3 veces, pero ya después no prosperó. Pero yo creo que son iniciativas que tendríamos que ir viendo de qué manera les ayudamos, porque es cierto, nosotros también tenemos casa sacerdotal, tenemos el 50% y están 3 padrecitos en la casa sacerdotal, ¿no? Entonces necesitamos darles otro tipo de actividades y voy a atreverme a decir otro tipo de vida, ¿sí? Donde todavía se sientan parte de nuestro presbiterio y se sientan tomados en cuenta, pero eso nos toca a todos trabajarlo. Y bueno, hay que susurrarles allá a los obispos también. Sí, allá atrás. Sí, buenos días, padre. En el caso de los adultos mayores, el Papa Francisco insistió en que ellos son los que transmiten la fe, los valores, y a lo mejor insistir que aunque no formen parte de una pastoral del adulto mayor, porque incluso algunos, como comentaban, ya no pueden trasladarse, ¿no?, a la parroquia, etcétera. Creo que habría que poner el acento en que ellos, desde su situación, pueden colaborar transmitiendo la fe, los valores, pues a sus nietos, a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Aquí la cosa es buscar los medios para llegar hasta ellos, a los que no pueden acercarse. Entonces, pues aquí es donde tratamos también de trabajar por medio de estos videos. Y bueno, cada uno ya tendrá la iniciativa, pero es muy importante tomar en cuenta también a ellos. Gracias. Yo nada más un comentario. Por lo regular, nuestros adultos mayores, y que también son parte de nuestras familias, algunos no están solos. Incluso yo vengo de Lázaro Cárdenas, hay una realidad muy frecuente donde la abuelita o el adulto mayor, pues es la mamá, está encargada de los nietos, de los hijos. A veces allá la hija trabaja, no están todo el día en la casa y están ellas haciéndolas de mamá o son las mamás. Y también otra situación así como muy irregular
Muchos adultos mayores ya están viudos, viudas, incluso divorciados, ya no hay matrimonio. Es decir, cómo llegar a esas situaciones concretas de situaciones irregulares, donde no solamente es la pura enfermedad, sino también ya hay realidades que hay que tomarlas en cuenta en la evangelización. Incluso cómo evangelizar a los hijos que tienen estos adultos enfermos, que a veces se enojan porque uno va a verlos, también cómo llegarles a través de la evangelización a ellos, cómo evangelizarlos, porque también es necesario que ellos estén evangelizados para que tengan esa apertura de ayudar o de dejar que ayudemos en esa realidad. Y ya saben ustedes que pues cada quien en su trinchera, entonces nosotros vemos de qué manera podemos ayudar a los adultos mayores. Y eso que dice usted, padre, lo mencionaba también, hablar de que no hay límites para los adultos mayores en los grupos, sino que pueden entrar de cualquier situación. Y ahí mismo la idea es que estos adultos mayores se vuelvan a recuperar y se den cuenta de que todavía pueden vivir de una manera distinta y de una manera nueva su 10, 20 años que les quede de vida. Esta es la idea, inyectar aquí en su cabeza esta nueva forma de vida. En respecto a la evangelización de los hijos y todos estos, pues también tenemos que abarcar todas las pastorales para que nos ayuden en esa parte, porque tiene usted mucha razón. Los mayores tropiezos para poder entrar simplemente a ver un enfermo son los hijos, que nos dicen, hoy no. ¿Por qué? ¿No quiere vernos? No, yo digo que no y no. Y ya no puede uno entrar. Entonces tiene razón en eso. Pero pues sí tenemos que ver otras áreas de nuestra pastoral, ¿no? ¿Quién más hay? Aquí, padre, buenos días. Yo creo que la concientización no es solamente de nosotros, sacerdotes, ¿no? Sí pasa mucho por nosotros, pero creo que también es de la misma comunidad que sepa darle su lugar, ¿no? Yo creo que si la misma comunidad percibe que nosotros sacerdotes somos incluyentes, creo que también la misma comunidad sería capaz también de ser como un conductor también para que nuestros hermanos adultos mayores sigan teniendo esa participación, ¿no? Eso es como algo que se me ocurre pensar, de que la misma comunidad no sea un obstáculo, sino que también la misma comunidad sea consciente tenga apertura y del valor que tienen los adultos mayores en la comunidad como tal, que son parte también de la misma, ¿no? Gracias. Nada que decir, es lo correcto. Aquí. Particularmente, bueno, soy padre Arturo Landeros, vengo de Mexicali. Apenas este año he estado como párroco, tengo apenas un año de párroco, ya viejo, pero apenas un año de párroco, ¿no? Y particularmente me ha gustado mucho todo el itinerario que el Papa Francisco sacó de las catequesis sobre la familia, porque fue una riqueza muy grande, ¿no? Todo lo que dio contemporáneamente a Amor y Leticia, ¿no? Él estuvo también, ¿verdad?, desgranando una serie de catequesis, casi 36 catequesis, ¿no?, sobre la familia en diferentes situaciones. Y ahí se mencionaba, ¿no?, la importancia de que en la familia siempre se incluyera pues a la persona mayor, al adulto mayor en todo, ¿no? Y de no solamente para él pensar en ayuda en programas asistenciales, sino en programas existenciales, ¿no? Que realmente los retomen, se les valore y se les lance hacia adelante para estos últimos años que les toca vivir, lo hagan en modo fecundo, ¿no? En la vejez seguir dando fruto y estará lo sano y frondoso, ¿no? Esa es la idea de que nos transmitió el Papa. Pero también después desgranó otra serie de catequesis muy rica que se ha mencionado aquí, y yo creo que es un tesoro también. Prácticamente nos regaló, como quien dice, ¿verdad?, un evangelio de la tercera edad,
se le llama vejez, ¿no? Yo me tomé la molestia de ir prácticamente, ¿verdad?, recogiendo todas las catequesis, hacerles un cuadro de diálogo y también una especie como de cuestionario al final de la catequesis para hacer los conversatorios. Y este año eché a andar esto en la parroquia con las personas mayores y funcionó. O sea, ayudó mucho, ¿verdad? Porque se reencontraron, se empezaron a revalorar, ¿verdad? Aunque el grupo no creció mucho, pero sí les ayudó mucho, ¿no? Y pienso que es un grande tesoro que tenemos ahí, el hecho de que el mismo Papa Francisco nos haya dado este legado, esta herencia, que es un legado como en semilla, porque se puede seguir haciendo crecer mucho lo que ya él nos propuso ahí, ¿verdad? Y que estamos viendo como una necesidad muy fuerte dentro de la iglesia. Sí, muchas gracias. Gracias. Dentro de la metodología, padre Abel Sainz, dentro de la metodología usted mencionaba sobre formar líderes y era convocando a gente de buena voluntad. Y creo que este es el principio del arranque de este proyecto que usted nos comparte, aunque también hay que considerar que, por lo menos en la realidad en donde yo estoy actualmente, se va perdiendo el deseo del voluntariado. Los jóvenes cada vez son más apáticos a un voluntariado, un trabajo generoso, obsequiado gratuitamente, y creo que también tenemos ahí un punto de partida, un campo fértil donde podemos promover a los jóvenes, quizá desde los colegios, a sembrar esta inquietud por el voluntariado, porque si lo dejamos así, a ver quién llega, a ver quién le gusta, a ver quién le apetece, quizá no tendremos la respuesta que pudiera existir si se siembra en los jóvenes esta inquietud por el voluntariado. Entonces, la pregunta que le hago, en los proyectos que usted ha tenido, ¿se ha tomado en cuenta los jóvenes, los colegios, o no ha sido necesario porque ha habido suficientemente respuesta? Sí, no ha sido necesario porque ha habido respuesta, pero que creen que la mayoría es gente medio joven, estoy hablando 25 en adelante, los que están liderando los grupos de adultos mayores, no son tan viejos. Entonces, ha habido esa respuesta. De los jóvenes sí hemos tomado en cuenta, por ejemplo, las ayudas, porque al fin y al cabo tienen todavía ahí la espinilla de querer hacer algo bueno en medio de tanta cosa negativa. Entonces se les invita a dar los temas de cómo manejar el celular, cómo hacer tal o cual trabajo, etcétera, ¿no? Entonces sí los hemos tomado en cuenta, pero no de esta manera como líderes, sino en las parroquias se ha convocado, queremos formar un grupo de adultos mayores, pero necesitamos a alguien que nos ayude a liderarlos, y empiezan a llegar, les digo, yo convoqué 1 por zona y me llegaron casi 5 de cada zona. De ahí se desprendió esta pastoral. Por eso no tuvimos oportunidad, pero yo creo que bien lo pueden hacer. Esta es una propuesta que yo les hago desde la pobreza pastoral, es decir, desde acá, desde el llano. Pero yo creo que ustedes tienen muchos más elementos para desarrollar y hacer algo mucho más grande que lo que nosotros hemos realizado en nuestra diócesis. Entonces, bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al Padre Miguel. Hay más preguntas, yo entiendo. Vamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias, Padre Miguel, por tu trabajo, tu servicio. Te vamos a dar un reconocimiento. Aquí, Alberto. Padre Miguel, muchas gracias por su participación. De parte de la Dimensión Familia, entregamos este reconocimiento y este presente de aquí de la diócesis de Chalco, un dulces típicos de aquí de la zona. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias.